La número 2 de la generación de Teresa, una de las más jóvenes guerreras de la organización, de las posibles candidatas a ocupar el número 1 debido a su gran poder, y también una de las posibles guerreras capaces de igualar o superar a Teresa según la organización. Priscilla, sin duda alguna, es uno de los personajes más odiados de Claymore, pero también de los más importantes en el desarrollo de la historia, ya que todo gira en torno al odio que Claire le tiene por haber matado a quien más quería. Así que ahora toca hablar de toda la historia de la que fue la conocida como la guerrera número 2 de su generación, para transformarse en el más poderoso ser despertado de todos, apodada como el demonio de un solo cuerno. Priscilla era una guerrera Claymore que tenía la apariencia de una niña, a diferencia de muchas otras de sus compañeras que se asemejaban más a mujeres maduras. Tenía cabello rubio y ojos plateados característicos de ellas, y su cabello era corto. En la forma humana que nos muestra algunas ocasiones luego de su despertar, podemos notar que su cabello y color de ojos originales eran marrones. En cuanto a su forma despertada, esta es muy parecida a un humano, conservando esta forma antropomórfica, pero algo desproporcionada en cuanto a lo largo de sus extremidades, aunque sus rasgos más característicos son sus dos pares de alas en la espalda, que combinadas con el cuerno en su frente le dan una apariencia de demonio, de la cual proviene su apodo. En esta forma, su cabello y ojos parecen invertirse, ya que su cabello pasa a ser plateado y sus ojos a tener un color amarillento. En cuanto a su personalidad, Priscilla desde un inicio se nos muestra como una guerrera tímida, torpe e inexperta, ya que incluso se tropezó en su primera aparición, dándoles una mala primera impresión a sus compañeras de misión, pero también es sumamente fiel a la organización y a sus reglas, además de tener cierto honor en batalla, al no querer en un inicio pelear en un grupo contra Teresa, ya que lo consideraba injusto, aunque luego terminó aceptándolo, ya que el odio que Priscilla tiene hacia los Yomas y también a quienes rompen las reglas para proteger a los humanos de estos, supera por mucho cualquier otro sentimiento o fidelidad que pueda tener, lo que termina por nublar su mente y hacerla actuar de maneras impulsivas y peligrosas. Sin embargo, en su forma despertada cambia completamente, siendo más seria y calmada, dándose aires de superioridad debido al enorme poder que tiene y al ser virtualmente invencible en combate, pero aún guardando ese enorme rencor hacia los Yomas, Teresa y a ella misma. Y un aspecto más de su forma de ser es cuando ella está junto con Raki en su forma humana luego de su despertar. En esta parte se muestra dócil y cariñosa, además de que luego de pasar tiempo juntos, esta obedecía algunas órdenes de Raki, como decirle quiénes eran Yomas, fingiendo ser humanos y así acabar con ellos, siendo esta la manera en la que se comportaba cuando era una niña y vivía con su familia, es decir, una niña alegre y obediente. En cuanto a las habilidades de Priscilla, ella desde su primera aparición demostró tener un enorme poder, ya que eliminó fácilmente a un gran grupo de Yomas sin siquiera liberar su energía Yoki o hacer algún ruido que alertara a sus compañeras de equipo estando prácticamente al lado de ellas. La organización incluso llegó a compararla con Teresa, ya que ambas eran las únicas que nunca tuvieron la necesidad de siquiera liberar el 10% de su Yoki para pelear, aunque claro, Priscilla llevaba muy poco como miembro de la organización. Aún así, ella fue asignada con el número 2 desde su inicio como guerrera activa y se decía tenía el potencial para superar a Teresa. Su fuerza, poder y velocidad eran tan grandes que fue capaz de soportar una relativamente larga batalla contra la número 1, solo al punto de hacerla retroceder en algunos momentos, aunque después fue superada de una manera abrumadora por la más poderosa de todas. En cuanto a su habilidad única, Priscilla tenía el poder de ocultar completamente su energía Yoma, su Yoki, por lo que esta era en realidad la razón por la cual en un momento tomó por sorpresa a Teresa, ya que ella peleaba sintiendo el Yoki de su enemigo, siendo Priscilla un gran counter para ella. Por todo esto, Priscilla era tan poderosa como una número 1, pero su inexperiencia e impulsividad terminó por hacerla despertar. En cuanto a su forma despertada, y aquí es donde quiero hacer un pequeño inciso, ya que Priscilla prácticamente despertó como el cuarto abisal en la historia de la organización, pero a mi parecer no era tan poderosa en realidad. Pero antes de hablar de esto, les diré sus habilidades generales como despertado y en su forma humana despierta.
Sus poderes como despertado son la capacidad nata de volar. Puede extender sus extremidades para atacar y crear una especie de tentáculos con los que atraviesa y destruye a sus enemigos, con los cuales en su primera aparición atravesó a Sofía y Noel fácilmente. Posee una fuerza y velocidades altísimas incluso cuando vuela, y en humana es capaz de mantener estas últimas características, ya que de esta forma es con la cual acabó con los remanentes de Riful fácilmente. Pero su mejor habilidad en su forma despertada es su altísima capacidad de regeneración, la cual provenía de su factor de odio, y esta es la razón por la cual Priscilla terminó por ser la más poderosa de todos los despertados hasta que Teresa apareció. En un comienzo, el poder de Priscilla sí era descomunal, teniendo uno de los jockeys más altos entre los despertados. Sin embargo, ella no pudo vencer a Isley, no al inicio. Ella en su primer enfrentamiento fue vencida por el Rey del Norte, quien logró destruir gran parte de su cuerpo. Sin embargo, debido al factor de odio de Priscilla, ella se regeneró completamente y aumentó su poder de esta manera, de nuevo logrando así someter a Isley, quien le juró lealtad. Es decir, en un inicio ambos tenían un poder muy similar, porque si no Isley no hubiese atacado, y cuando regeneró el lado izquierdo que había perdido, aumentó su yoki al punto de superar el de Isley y destruir fácilmente gran parte de su forma despertada en un instante. Y eso es por lo que en un inicio ella no era tan fuerte, hasta que constantemente fue aumentando su poder de esta forma, pudiendo ver esto mucho mejor en las batallas finales, como cuando luchó contra Riful, que había sido infectada por el parásito, y más en la batalla final. En esta, Teresa fácilmente acaba con la forma despertada de Priscilla unas cuantas veces, cortando sus extremidades, pero esta constantemente las regeneraba con el factor de odio, por lo que las guerreras espectadoras le advierten que deje de jugar, ya que eventualmente terminará haciéndose tan poderosa que ni siquiera ella podría vencerla. Es decir, el poder de Priscilla constantemente aumentaba conforme la derrotaban y se regeneraba, incluso dejando una pequeña parte de ella terminaría por regenerarse completamente, y esto es lo que en realidad la convirtió en la más fuerte con el tiempo. Básicamente, para referenciar, tenía la misma habilidad de los Saiyajin de Dragon Ball, que es el anime más conocido para hacer referencias, en donde estos, cada que eran lastimados en una batalla y se curaban, su poder aumentaba. O igual es el caso de Garou, que con cada batalla rompía más su límite, aumentando así su poder, pues Priscilla tenía esto mismo, aunque era alimentado por un enorme odio que tenía hacia Teresa, a los jockeys y hacia ella misma. La historia de Priscilla comienza en la región de Mucha, donde vivía felizmente con su familia, su madre, su padre, una hermana mayor y un hermano mayor. Sin embargo, un día, un Yoma atacó el pueblo donde vivían y poseyó al padre de Priscilla, y una noche ella vio cómo devoraban a toda su familia, por lo que terminó por matarlo mientras se distraía comiendo sus vísceras. Tiempo después, esto llegó a oídos de la organización, quienes llegaron y reclutaron a la ahora huérfana Priscilla. Se le introdujo carne y sangre de Yoma, y debido al rencor que le tenía a estos por haber poseído a su padre y asesinado a su familia, se convirtió en una guerrera ofensiva con un gran poder, y al completar su examen fue nombrada directamente como la número 2 de su generación, la generación de Teresa. Y en algún momento después de esto, Irene, al no aceptar ser degradada a la número 3 de esa forma tan abrupta, fue a enfrentarla, pero al ver su increíble poder de inmediato se dio cuenta que era más débil y aceptó su puesto. Tiempo después, y debido a que se decretó la ejecución de Teresa porque rompió las reglas de la organización, se creó un equipo especial para ir por su cabeza, de las guerreras del número 2 a la 5, así que esta es la primera aparición de Priscilla en la historia. Irene, Noel y Sofía se reunieron en una ciudad infestada de yomas, donde Irene les dijo que todas fueron degradadas debido a que una reciente guerrera se convirtió en la nueva número 2 y había que esperarla para comenzar la misión. En ese momento, una pequeña guerrera salió de un callejón cercano y se tropezó enfrente de ellas, así que Irene les explicó que ella era la nueva número 2 y que al inicio no estaba segura de esto, pero al ver su poder quedó convencida, ya que incluso no pensó nunca en ir por la cabeza de Teresa, ya que sería imposible, hasta que vio a Priscilla y creyó que podrían lograrlo debido a ella.
Noel y Sofía de inmediato dudaron de que esta niña fuera poderosa, así que Irene le dijo que si bien quería podría retarla y comprobarlo, por lo que de inmediato Noel levantó su espada para atacarla y se dirigió al callejón para hacerle saber lo que en realidad tendría una verdadera número 2, pero se quedó paralizada al ver que dentro estaba repleto de cadáveres de yomas, asesinados por ella, quien no hizo ningún ruido y ni siquiera detectaron su presencia, por lo que así supieron que ella en realidad era asombrosamente fuerte. Así todas aceptaron la misión y continuaron en marcha para buscar la cabeza de Teresa. Luego de estos acontecimientos llegaron al pueblo en donde Teresa y Claire se encontraban hospedadas en una posada. El plan era simple: Irene, Noel y Sofía atacarían primero a Teresa haciéndola salir y así Priscila, atacando por sorpresa, le daría el golpe final. El plan marchó a la perfección al inicio, pero cuando la número 2 le tenía que cortar la cabeza, Priscila, fiel a sus principios, decidió hablar con la número 1 para enfrentarla cara a cara, ya que no consideraba honorable atacarla por sorpresa y en grupo. Teresa se sorprendió ya que no había notado para nada la presencia de esa niña y así comenzó la batalla entre estas dos. En los primeros momentos, y debido a la habilidad de Priscila de esconder completamente su yoki, hizo retroceder y defenderse a Teresa, por lo que sus compañeras, observando desde lejos, se sorprendieron del poder de la nueva número 2 y creyeron que ella tal vez sí tendría la oportunidad de vencerla. Pero poco a poco, conforme avanzaba el combate, los movimientos de Teresa se hacían más rápidos y los de Priscila más lentos, por lo que la estaba comenzando a superar. Así que Priscila se preguntaba por qué pasaba esto y por qué sus ataques ya no funcionaban. Viendo esto, Irene dijo que ya era el momento de ayudar a su compañera, ya que simplemente ninguna tenía oportunidad de vencer a Teresa sola. Ellas comenzaron entonces a atacar desde múltiples direcciones, pero Teresa lidió fácilmente con ellas, por lo que Irene dijo que la única manera en la que podían hacerle algo era liberando su poder Yoma. Así que las 4 liberaron su yoki para comenzar una batalla seria en contra de la número 1 más poderosa de todos los tiempos. Esta batalla no duró demasiado, ya que a pesar de haber liberado su poder, todas las guerreras fueron cayendo poco a poco. Primero Noel y Sofía, luego Irene, y al ver esto Priscila comenzó a sentirse acorralada y a preguntarse por qué no podía con ella, pero entonces Teresa logró derrotarla por completo, dejándola postrada en el suelo. En ese momento Teresa iba a acabar con ella cortando su cabeza, por lo que Priscila sintió mucho miedo al enorme poder de la número 1, aunque se detuvo al recordar lo que había forjado con Claire, perdonándole la vida a la número 2 y diciéndole que podían venir las veces que quisieran y las derrotaría cada una de ellas, y así se marcharon. Ahí, derrotada y en el suelo, la rabia de Priscila por la que había roto las reglas comenzó a hervir dentro de ella, por lo que comenzó a liberar incluso más de su yoki y de inmediato fue a perseguir a Teresa. Priscila liberó más del 50% de su poder, llegó a donde estaba Teresa y comenzó una batalla nuevamente. En esta, al fin Priscila logró herir un poco a la número 1 debido a todo el poder que había liberado, así que por primera vez en mucho tiempo Teresa se vio en la necesidad de liberar el 10% de su poder para enseñarle una lección. En ese mismo instante, Irene, Noel y Sofía, quienes estaban caminando al lugar aún recuperándose de sus heridas, sintieron 2 yokis descomunales en aquellas montañas donde estaban peleando la número 1 y la número 2, pero uno de ellos era monstruosamente grande, y al llegar al lugar se dieron cuenta que era Teresa, quien era un verdadero monstruo en cuanto a poder, y no debía existir forma alguna de derrotar a tal guerrera. Teresa ya había derrotado a la número 2 y le dijo que ya casi estaba por exceder su poder y que tenía que suprimir su yoki de inmediato o se transformaría permanentemente, aunque estas palabras no llegaron a Priscila debido a su ira y continuó atacando, por lo que cuando se dio cuenta de lo que hacía era tarde. Ella, entrando en razón, quiso volver a su forma normal, pero ya no podía. Ella suplicaba la ayuda de Teresa, pero ya era imposible, así que la única opción que tenía era que le cortara la cabeza antes de que ocurriera el cambio, por lo que parecía que había aceptado, así que Teresa dejó de liberar su yoki volviendo a su estado base para darle así el golpe final, pero en ese momento Priscila rápidamente tomó su espada y cortó los brazos de la guerrera al estar distraída, y casi de inmediato le cortó la cabeza, acabando así con la vida de la más poderosa número 1.
Entonces, al no haber quien acabara con ella, comenzó su despertar. Priscila en ese momento comenzó a transformarse y a adquirir una forma humanoide de color púrpura, con alas en su espalda y un cuerno. Para ella todo el dolor, ira y miedo que había sentido habían desaparecido, pero en ese momento y ante tal peligro, las 3 guerreras que observaron la batalla se lanzaron a acabar con lo que antes fue su compañera, aunque esto no terminó bien, ya que fácilmente le arrancó el brazo a Irene para después darle un gran corte. Mientras tanto, Noel y Sofía intentaron decapitarla, pero fueron rápidamente atravesadas por las garras de Priscila. Solo ella y Claire eran las únicas criaturas vivas en el lugar, pero en la mente de Priscila había una sola cosa: saciar su enorme apetito con vísceras humanas, por lo que parecía iba a devorar a Claire, aunque simplemente la ignoró y se fue volando a buscar un pueblo del que alimentarse. Luego de esto, Priscila viajó a un pueblo en donde devastó por completo a su población, devorando a cada persona, a cada hombre, mujer y niño de ahí. En este lugar, un pequeño se sacrificó para salvar a su hermana menor de ser devorada, y así, saciada su hambre, Priscila buscó al oponente más poderoso que pudiera encontrar, por lo que rápidamente fue volando a las tierras del norte. En estas tierras igual estuvo devorando a muchos humanos, por lo que esto llegó a oídos del gobernante del norte, Islay, quien al no medir bien el poder de la guerrera mandó a su mano derecha a acabarla. En pocos días ella ya había devorado 4 pueblos, por lo que en el próximo, donde estaba saciando su hambre, se le puede ver en su forma humana sin ropa. Los pobladores intentaron ayudarla, pero de su boca solo salían las mismas palabras: quiero comer más. Así que rápidamente le arrancó las entrañas a 2 hombres. Todos inmediatamente huyeron de ella y se preguntaba por qué siempre era así a cualquier lugar al que fuera, si todo lo que hacía era comer algo que le gustaba. En ese momento apareció Rigardo, que diciéndole que no tenía ningún rencor a ella, su deber era matarla, así que se transformó en su forma despertada para iniciar su ataque. Priscila por su parte no parecía asustada y todo lo que le dijo es que no se veía muy delicioso. Esta batalla terminó muy rápido con Rigardo desmembrado y acabado ante el enorme poder de la forma despertada de Priscila postrado a sus pies. Ella no tenía interés en comérselo, pero en ese momento unos proyectiles iban directo a ella, los cuales fácilmente pudo atrapar. Islay acababa de llegar a la escena y estaba sorprendido del poder de Priscila, ya que algunos habían sido capaces de esquivar o bloquear sus flechas, pero era la primera vez que alguien las atrapaba. Priscila simplemente era indiferente a las palabras de este hombre, así que se transformó en su forma despertada para iniciar el combate, aunque a la antigua número 2 no le asustaba para nada el poder de Islay, a pesar de ser superada en tamaño, aunque sí le sorprendió un poco lo grande que era. Entonces Islay le lanzó un poderoso ataque con su hacha partiendo el suelo, pero Priscila lo esquivó fácilmente. Islay al ver esto rápidamente cambió el hacha de su mano por una lanza con la que trató de atravesarla, aunque no tuvo éxito, así que de nuevo cambió uno de sus brazos por una garra, con la que al fin pudo cortar el brazo de Priscila y luego lanzó otra estocada a su cuerpo, destruyendo por completo su brazo y a la izquierda, por lo que terminó derribándola en el suelo. Ahí el rey del norte usó sus cascos para golpearla y para terminar con ella la atravesó por completo con la punta de su lanza. Priscila parecía completamente superada por aquel hombre, ya que solo podía llorar y le pedía que la salvara, por lo que Islay se preguntaba quién era esta despertada y por qué hacía eso, aunque Priscila solo deliraba que la salvaran, que le dolía demasiado y hablaba de su padre y de su madre. Entonces Islay vio que el cuerno que había roto estaba intacto y de inmediato Priscila comenzó su contraataque. Tomó la lanza de Islay y comenzó a estirar sus brazos destruyéndola por completo. Ella estaba regenerándose extremadamente rápido a pesar de que la mitad de su parte superior estaba destruida, e Islay retrocedió ya que este ataque en un instante destruyó la mitad de su cuerpo, aunque Priscila solo repetía que la salvaran. Islay estaba por atacar de nuevo con su garra, pero en ese momento Priscila se transformó en su forma humana y llorando más fuerte, repetía que quería ver a su madre, a su padre y a sus hermanos. Se preguntaba dónde estaban, así que al ver esto, Islay también cambió a su forma humana y le juró lealtad por su derrota, así que ella le preguntó si podía encontrar a su padre y madre, a lo que el rey del norte le prometió que daría su vida para hacerlo, así que le dijo su nombre y le pidió por favor que si podía darle el suyo y su lugar de nacimiento, a lo que ella le contestó que era Priscila, originaria de las tierras de Mucha al sur, así que entonces ahí es a donde irían, a las tierras del sur donde era más cálido que ahí.
Tiempo después de estos acontecimientos, un pequeño chico que había sido vendido como esclavo en el norte había logrado escapar gracias a los destrozos de las peleas en estos pueblos. Se preguntaba qué había pasado mientras estaba encerrado en las mazmorras, pero en ese momento una pequeña figura apareció cerca de él. Estaba a punto de caerle un gran escombro, pero rápidamente saltó y la salvó. Esta pequeña niña parecía muy agradecida con su salvador, por lo que rápidamente lo abrazó, lo que hizo que se sonrojara. Entonces una figura humana apareció. Era un hombre que al parecer estaba buscando a la niña, quien le decía que el chico olía bien, lo que parecía raro que ella hiciera ese tipo de comentarios, así que tal vez intuyó que provenían de la misma región. El chico confirmó que venía del sur, así que en efecto, era esa cálida esencia lo que le gustó de él. El hombre realmente quería llevarla al sur, entonces el chico le preguntó qué es lo que había pasado con el pueblo y si fue destruido por monstruos. El hombre dijo que podría relajarse porque ya no se encontraban en ese lugar aquellas criaturas, y en ese momento una fuerte ventisca sopló, por lo que debían irse a refugiar en algún lado, y el hombre lo invitó ya que normalmente la niña no se encariñaba así de fácil con las personas, así que podía hacerle compañía un tiempo. Entonces le dijo que ya era hora de irse, revelando que el nombre de la pequeña era Priscila. A la mañana siguiente, el chico y Priscila estaban dormidos en la misma cama, en donde ella lo abrazaba tiernamente. Al despertar, rápidamente salió asustado y se preguntó en qué momento ella fue a dormir con él en la noche, y después de esto se fue dejándola sola en el cuarto. Unos momentos más tarde, Isley y el chico tuvieron un leve entrenamiento con espadas, donde él le dijo que su nombre era Raki y que provenía de las llanuras de Doga en las tierras del sur, e Isley también le mencionó su nombre, para luego, justo al momento, Priscila saltara abrazándolo desde atrás haciéndolo caer, aunque al parecer ella seguía dormida, así que Isley le dijo que en realidad parecía gustarle, se llevaban realmente bien, así que los dejó para que se divirtieran un poco. Raki después de esto la volvió a dejar en la cama y parecía recordarle un poco a Claire al verla dormida. Unos días después de esto, Priscila salió en medio de una tormenta, por lo que Isley le mandó a Raki ir a buscarla. Él encontró su abrigo en un risco y más adelante ahí estaba, observando el horizonte. Rápidamente Raki corrió a taparla, pero Priscila estaba llorando en ese lugar. Raki le preguntó qué tenía y de alguna manera cada que la veía siempre le recordaba a Claire. Casi al mismo tiempo de esto llegó Isley, que al fin encontró dónde estaban, pero en ese momento Priscila comenzó a decir que estaban desapareciendo. Muchas estaban desapareciendo, refiriéndose a lo que estaban observando. Raki se preguntaba de qué estaba hablando e Isley parecía comprenderlo y mencionaba que restaban solo 6 luces. Él no entendía mucho, pero cada vez Priscila decía que otra había desaparecido y ahora quedaban solo 3. Al fin Isley le dijo que era sobre pequeñas luces que estaban desapareciendo a lo lejos de donde se encontraban, y así como así cada una estaba desapareciendo. Priscila mencionó que otra más desaparecía y que las 2 restantes eran fuertes, más fuertes que las otras luces, tan fuertes pero también tan inocentes, y de pronto otra de ellas desapareció, así que solo quedaba una. Priscila lloraba y dijo que ahora todas habían desaparecido. Luego de esto se puede ver a los 3 emprender el viaje a las tierras del sur. Luego de la masacre del norte, en algún momento, Raki y Priscila se separaron de Isley, ya que él presentía que algo estaba persiguiéndolo. Años después de esto, en un pequeño pueblo al sur, un misterioso hombre iba cargando en sus hombros a un pequeño niño y se acercaban al pueblo donde todos eran muy hostiles, ya que había un Yoma. El hombre resultó ser Raki, que eliminó al Yoma que se escondía en el pueblo con la ayuda de la misteriosa figura en sus hombros. Sin embargo, debido a esta hazaña, René, quien estaba patrullando la zona, lo encaró para que le dijese cómo es que alguien que no era un guerrero de la organización pudo detectar un Yoma, ya que esa era la principal razón de que las Claymore se encargaran de ellos. Raki bromeó un poco, lo que terminó por hacerla enojar, y debido a esto, René estaba a punto de hacerle algo, ya que lo tomó de la solapa. Entonces la pequeña figura sujetó el brazo de la guerrera y le preguntó si estaba molestando a Raki. René, amenazándola, le dijo que retrocediera si no quería salir lastimada, pero en ese momento se dio cuenta de algo. Algo dentro de la pequeña figura le heló la sangre mientras le seguía preguntando si estaba molestando a Raki, por lo que ella fue la que rápidamente retrocedió por pánico. Estaba sudando debido al impacto emocional y se preguntaba cómo es que no se dio cuenta de ello hasta ahora, y que Raki estaba loco por estar con alguien así, y con una cara de pavor le preguntó qué era esa cosa que llevaba con él.
Raki le dijo que se calmara a la pequeña figura y a René que no era un enemigo, por lo que no tenía que matarla. Y luego de una charla en donde Raki preguntaba el paradero de Claire, René parecía marcharse, no sin antes preguntarle por último si la cosa que tenía al lado comía lo que ya sabían, y Raki le aseguró que esa pequeña niña a su lado no había comido nada desde que comenzó a viajar con ella y por eso se había encogido tanto, pero también ya estaba en su límite y cuando llegara ese momento él haría todo lo que pudiera para detenerla. Y después de hablar un poco más, Irene se marchó. De nuevo solos, Raki le agradeció a la pequeña y le dijo que era hora de marcharse de nuevo, acariciando su cabeza, revelando en ese momento que era Priscila y tenían que encontrar a Claire lo más pronto posible y así continuaron su viaje. Tiempo después, en un pueblo donde se encontraban Raki y Priscila, de pronto ella dijo que algo había nacido, algo nuevo y vasto, algo enorme. Todos los sentimientos emanados se habían desvanecido en el aire, no quedaba ni uno. Raki le preguntó de qué hablaba, ya que no entendía nada, pero ella seguía hablando para sí misma. Lo que había nacido no tenía deseo por la carne, ni siquiera por la vida, no era más que un mensajero de la desesperación en este mundo. Entonces un ataque de proyectiles comenzó a destruir todo alrededor. Priscila movió a Raki y evitó ser impactada por uno, aunque luego de esto ella cambió su forma de ser y 2 proyectiles sí dieron en el hombro de Raki. Priscila simplemente lo miraba adolorido y luego intentó marcharse, aunque Raki le dijo que esperara y que le explicara lo de que al fin había encontrado la esencia que estaba buscando, por lo que ella solo sonrió y dijo que justamente era eso. Ella estuvo buscando esa sutil esencia en él todo el tiempo, una esencia tan pequeña en él que parecía que iba a desaparecer en cualquier momento. Era muy poca cuando se vieron la primera vez y ahora no quedaba casi nada, pero cuando esa cosa que lo atravesó, la atravesó igual a ella, sintió claramente esa esencia. Le decía que lo que estaba buscando estaba detrás de donde voló eso, así que terminaba con él y se dirigiría allí inmediatamente. Pero antes, Raki le preguntó algo más, ¿a qué olía esa esencia que estaba en él? Pero ni ella sabía y también le gustaría saberlo. Pero como había desaparecido de él con el tiempo, era seguro que no le pertenecía o a alguno de sus parientes, así que estaba bien. Sentía que estaba a punto de llegar a lo que estaba buscando, todo gracias a Raki, quien la había llevado tan lejos, así que debía expresar su gratitud, por lo que lo atravesó con su brazo para luego cortarlo, dejándolo dentro de su cuerpo y marcharse. Luego de esto, Priscila rápidamente llegó a la escena encontrándose con una criatura extraña. Era la fusión del parásito con Beth. Ella le dijo que no tenía interés en bebés débiles como ella, así que comenzó a atacarla. En un parpadeo llegó a la espalda de Beth y se preguntaba cuál era su verdadera forma, por lo que atravesó el abdomen de lo que antes era su cuerpo y la partió en 2 para así poder alimentarse de ella. Beth gritó de dolor y lanzó un ataque, pero esta no parecía afectada y no dejó de devorarla. Ella le dijo que no era para nada deliciosa, así que perdió el interés y se bajó. Beth ya estaba preparando otro ataque, pero Priscila solo decía para sí que no era suficiente. Ese pedazo tan pequeño no era para nada suficiente y se quitó las cuchillas que Beth le clavó en la espalda. Estaba hambrienta. Siempre, por tantos años, se estuvo reprimiendo y finalmente estaba ahí después de esa larga contienda, siguiendo el rastro del olor de Raki, así que no quería que Beth interfiriera y no tenía ni el más mínimo interés en ella. Beth, muy molesta, estaba preparándose para atacar y para Priscila, ambas hermanas eran realmente estúpidas. Ambas comenzaron la batalla. Beth lanzó un ataque con sus cuchillas, pero Priscila fácilmente lo esquivaba y los destruía. Entonces Beth se lanzó intentando devorarla. Priscila le sorprendieron los ataques de esta: cuchillas para el largo alcance, atacar puntos ciegos desde un alcance medio, una fuerza bruta a corto alcance, pero hiciera lo que hiciera, las cosas imposibles eran imposibles. Priscila destruyó su mandíbula en ese instante, así que Beth lanzó otro ataque con sus cuchillas que Priscila detuvo y también terminó por destruir su cola. Entonces rápidamente llegó a su torso y dijo que ya era hora de terminar esto, pero antes de poder darle el golpe final, una guerrera lanzó un ataque desde las alturas. Era su hermana Alicia, que venía a defenderla. Ambas ahora pelearían contra la que fue la guerrera número 2 de la generación de Teresa. Priscila se sorprendió de ver que también estaba ahí, ya que pensó que la estaba controlando desde lejos y se preguntaba qué es lo que planeaba hacer ahora, ya que aunque estuviera ahí, la situación no iba a mejorar. Entonces Alicia igual se transformó en su forma despertada y ambas estaban preparadas para atacar a Priscila. Ella por su parte les dijo que ahora que ambas despertaron, ninguna de las dos podría ser capaz de regresar a su forma humana y así ellas comenzaron su ataque.
Alicia y Beth lanzaron poderosos golpes, una después de la otra, pero Priscilla los esquivaba fácilmente. Alicia entonces logró usar sus cuchillas lanzando múltiples cortes, con lo que al fin la pudo herir y cortarle una pierna. Mientras tanto, Beth usó su cola para atravesarlas desde atrás, lo que parecía haber funcionado, pero ella solamente agachó la cabeza ante su próximo ataque y dijo que si eso de verdad era todo lo que podían hacer, unas gemelas con tal grado de compatibilidad, recibiendo así el próximo ataque de Alicia. Pero en ese momento Priscilla le arrancó de golpe la cabeza, diciéndole que era un poco molesto. Esto enfureció a Beth, que comenzó a llorar por la pérdida de su hermana y a gritar desconsoladamente. Priscilla creía que la organización había creado unas grandiosas marionetas, pero más bien era el vínculo de ambas lo que mantenía la parte humana. De cualquier manera, el correr hacia el peligro y también provocar su despertar para ver a su hermana morir y llorar, probablemente desde el punto de vista de la organización, no eran más que creaciones fallidas. Y en ese momento, y con lágrimas en sus ojos, Beth arremetió en contra de Priscilla, que le dijo que no se preocupara, ya que pronto ambas se volverían a ver. Y después de esto, solo se pudo ver el cuerpo de Beth completamente destrozado. Ella simplemente la miraba con desprecio, y en ese momento, dos proyectiles con parásitos atravesaron a Priscilla por la espalda, pero estos no la infectaron y simplemente se desprendieron. Priscilla dijo que eran como aquellas cosas que estaban en la ciudad donde dejó a Raki, y tenían otra forma, por eso no se había dado cuenta. Por desgracia para ellos, no podrían controlarla, ya que la diferencia de fuerzas era demasiado grande. Y ya con todo esto resuelto, Priscilla se disponía a ir por su siguiente objetivo. Muy lejos de ahí se encontraba Dove y Riful, que estaban bastante heridos. Ella se dio cuenta inmediatamente de lo que se acercaba, por lo que con pánico le gritó a Dove que huyera. Él no quería dejarla, pero Riful insistía en que se largara y se alejara de ese lugar. De pronto Priscilla ya estaba ahí a su espalda, lo que dejó pasmada a la abisal. A Priscilla le estaba molestando algo. Su Yoki se había dado cuenta que algo en él le resultaba familiar, así que se preguntaba si se habían encontrado antes en algún lugar. A Riful le había parecido imposible que llegara desde tan lejos tan rápido. Mientras tanto, Dove llamó zorra a Priscilla y la amenazó diciéndole que si le hacía algo a Riful, no la dejaría escapar. Riful, por su parte, y con miedo en su cara, le dijo a Dove que parara por favor, pero esas palabras ya habían llegado a la mente de Priscilla, quien caminó tranquilamente hacia él y sujetó su cabeza. Ella le preguntó que qué era lo que pretendía hacer exactamente al decirle que no la dejaría escapar. Dove le respondió que le arrancaría las piernas, le abriría el estómago y le sacaría las tripas, y dejaría que tuviera una muerte dolorosa, por lo que al escuchar esto, Priscilla de inmediato le arrancó sus extremidades haciéndolo gritar de dolor, para luego arrancarle las entrañas y decirle que qué coincidencia, ya que ella estaba pensando en hacerle lo mismo. Riful, enojada y llorando, la llamó zorra y se disponía a atacarla por lo que le hizo a Dove, pero Priscilla casi al momento ya estaba detrás de ella y había atravesado sus entrañas con su brazo, lo que la sorprendió y le dijo que aquellos pueblerinos no fueron suficientes para ella, por lo que desde adentro de su cuerpo hizo crecer varias cuchillas y le dijo que no eran demasiado sabrosos, así que había estado esperando esto, aparentemente matando así a Riful. Luego de esto, el grupo de Claire estaba enfrentando al destructor y a sus parásitos, pero en ese momento Claire entró en cólera diciendo que estaba cerca a Priscilla y de pronto ella estaba a su lado. Helen y Deneb se preguntaban por qué estaba ahí con tanta normalidad, pero Claire estaba librando todo su poder para comenzar a pelear. Priscilla simplemente las miraba con indiferencia. Ella les dijo que se moría de hambre durante tantos años, todo este tiempo había soportado todo ese tiempo, basándose en ese débil aroma para finalmente poder llegar ahí. Ellas no sabían muy bien qué es lo que estaba diciendo, pero Priscilla prosiguió preguntándole a Claire, decepcionada, quién era ella. Entonces la ira de Claire llegó a su límite y se lanzó a atacarla con varias estocadas de su espada, pero Priscilla las esquivó fácilmente. Ella seguía llena de ira y Priscilla la pateó elevándola del suelo para luego lanzarle una patada en la cabeza y azotarla contra el terreno. Ella le dijo que antes de que adivine quién era realmente podría intentar dejar de suicidarse así, pero la ira de Claire bloqueaba cualquier palabra que pudiera escuchar. En ese momento un proyectil salió disparado hacia Priscilla, pero esta lo detuvo fácilmente destruyéndola al instante, lo que sorprendió a Helen y Deneb. Priscilla seguía sometiendo a Claire con su pie en el suelo, por lo que ella seguía enfurecida y trataba de liberar más de su yoki para escaparse. A Priscilla se le hacía raro, aunque ella era la causa definitiva del aroma que buscaba, no podía recordar el más mínimo detalle sobre ella. ¿Quién era esa chica? Pensaba que al encontrarla podría recuperar sus recuerdos perdidos, pero ¿por qué razón había estado persiguiéndola hasta ahora? Pero en fin, de ahora en adelante no tenía muchas opciones, así que si la mataba con sus propias manos, ¿podría acaso haber una mínima posibilidad de recuperar sus recuerdos?
Al escuchar esto de inmediato, Helen lanzó un ataque estirando su brazo, lo que hizo que Priscilla lo esquivara saltando. Ella inmediatamente lanzó otro ataque, pero simplemente atrapó su brazo, aunque esto le dio la apertura a Claire para atacarla, esta vez logrando cortar uno de sus brazos, aunque también perdió parte de su hombro. Claire ya no era ella misma, la ira y el odio la estaban consumiendo, algo de lo que sus amigas se habían dado cuenta. Priscilla entonces la pateó lejos, y Claire tosía de la poderosa patada. Ella ya estaba regenerando su brazo y Claire ahora tenía otra herida más en su estómago. Deneb intentó hacerla entrar en razón, ya que era imposible luchar contra ella. Tenía que retirarse y abandonar el lugar a toda costa. El tiroteo de Rafaela y Luciela acabaría pronto, y en ese momento podrían alejarse de ahí tanto como pudieran. Claire entonces dijo que había planeado destruir a la organización junto con Miria y las demás cuando se encontraran, pero ahora eso no se iba a poder. Lo sentía, pero en ese momento abandonaría su humanidad. Helen y Deneb se quedaron sorprendidas por sus palabras, aunque Priscilla simplemente seguía mirando con indiferencia aquella escena. Ellas trataban de recordarle que aún tenía que verse con Raki, por eso estaban ahí, pero Claire le dijo que en realidad solo quería desearle suerte y decirle adiós cuando estuviese a salvo, pero siempre pretendió hacer esto desde el principio, en cuanto tuviese a esa chica enfrente. Su única razón para vivir era simplemente matarla, y así liberó todo su poder al punto de comenzar a provocar su despertar. Todas estaban impactadas menos Priscilla, quien se mantenía tranquila ante todo. En ese momento, el tiroteo terminó y Claire le dijo a sus amigas que se fueran, para luego lanzarse de nuevo contra Priscilla, que se preguntaba qué era esa cosa que iba hacia ella. Claire usó su enorme velocidad para cortar tanto como podía, intentando matarla, pero en un instante Priscilla ya le había hecho muchas heridas y en ese punto el despertar de Claire fue suprimido. Ella se sorprendió de esto y Priscilla le preguntó en tono de burla que si no se suponía que era capaz de despertar, y Claire cayó al suelo, aunque se levantó poco después. Helen y Deneb se preguntaban qué pasaba, ya que tenía que haber provocado su despertar, y luego Claire volvió a intentarlo. Sacó las cuchillas de su despertar para atacar a Priscilla, pero de inmediato algo suprimió su poder y regresó a la normalidad. Ella no podía llegar a su forma despertada, y Priscilla aprovechó esto y la golpeó diciendo que esto era muy aburrido. Ella era muy aburrida. Claire seguía intentando despertar, pero por más que lo intentaba no podía. Y en ese momento Deneb se dio cuenta que eso era el linaje de Jin, algo que le impedía transformarse, así que comenzó a llorar y a preguntarse ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué estaba llorando? Mientras tanto, Priscilla seguía observando indiferente lo que sucedía. Entonces volvió a atacar a Claire, aunque sin intentar matarla. Constantemente la pateaba para provocarla y que despertara, pero entonces Deneb y Helen usaron sus habilidades para cortar uno de los proyectiles que ya estaban cayendo de nuevo y así atacar a Priscilla, aprovechando el momento para tomar a Claire, que ya estaba inconsciente, y escapar. Priscilla iba a evitar esto, así que estiró su brazo para atacar a Deneb, aunque Helen le advirtió, por lo que de nuevo cortó otro de los proyectiles, liberando un enorme ataque de misiles en contra de Priscilla. Estos parásitos de nuevo intentaban poseerla, pero una vez más se libró de ellos fácilmente, por lo que de nuevo todas estaban en peligro y lo único que podían hacer era rogar para que la suerte las ayudara. Deneb corrió lo más rápido que pudo y Priscilla la perseguía, destruyendo cualquier enemigo a su paso al instante. Entonces le dio a Claire a Helen para así crear una distracción, cortando a uno de los infectados que estaban ahí, lanzando otro tiroteo de proyectiles contra Priscilla, que recibió directamente, aunque esto no la detuvo, ni siquiera disminuyó su velocidad y se libró al instante de estos. La única opción que le quedaba a Deneb era enfrentarla para hacerle tiempo a Helen y que huyera, pero esta no estaba de acuerdo, ya que dijeron que si iban a morir lo harían juntas. En eso Priscilla ya las había alcanzado, aunque algo apareció detrás de ella. Una figura enorme lanzó un ataque que logró captar la atención de Priscilla, azotándola con el suelo, por lo que gritó de dolor. Ella se sorprendió de que esta figura aún estuviera con vida, revelando a Dove, el cual parecía poseído y tenía en su mano a Riful. Priscilla se dio cuenta que tenía el parásito en él, por lo que tal vez se había dejado herir a propósito para sobrevivir. Entonces Dove le lanzó un puñetazo, destruyendo el terreno en el que estaban del impacto. Así que Priscilla tuvo que defenderse estirando su brazo, intentando atravesar los duros puños de Dove. Mientras tanto, Helen y Deneb observaban todo esto, la cólera de la criatura que estaba frente a ellas, y un cadáver cayó a sus pies. Dove seguía atacando sin detenerse a Priscilla y ella se dio cuenta que habían acribillado por completo la conciencia de Dove, ya que incluso olvidó aquello que quería proteger. Dove, por su parte, no parecía escuchar y ya estaba por lanzar otro golpe a Priscilla, pero ella estiró su cuerpo, destruyendo así el brazo de Dove. Ella ya estaba enojada. Todos juntos estaban metiéndose en su camino, por lo que todos debían desaparecer, y así se transformó en su forma despertada para matarlos a todos.
Ambos se miraban fijamente. Helen y Deneb aprovecharon para escapar con Claire de su situación, aunque el único lugar al que podían ir era directo al más peligroso de todos, hacia el Destructor. Mientras tanto, la batalla entre ambos despertados comenzaba. Duff inició lanzando un puñetazo, aunque de nuevo Priscilla lo esquivó fácilmente y al mismo tiempo terminó por destruir el único brazo que le quedaba. Ella le mencionó que ya no podía perder el tiempo con él, pero Duff simplemente observaba, aunque algo estaba reaccionando dentro de su cuerpo. Eran los parásitos que nuevamente estaban alterando su composición, regenerando sus brazos en dos poderosos monstruos iguales a los infectados. Priscilla le preguntaba qué demonios era eso, ya que lucía algo extraño y la batalla se reanudó. De inmediato Duff se abalanzó atacando a Priscilla, pero ella levantó su mano para bloquear el ataque, aunque una lluvia de misiles comenzó a salir de las bocas de los brazos de Duff, tomando por sorpresa a Priscilla, ya que estos dieron en el blanco hiriéndola y después intentó darle otro de sus poderosos golpes. Sin embargo, ella simplemente voló y lo esquivó. Duff lanzó otra lluvia de misiles en el aire y también de su boca principal un proyectil enorme, el cual Priscilla detuvo estirando los tentáculos de su brazo, aunque Duff aún no terminaba y de inmediato golpeó el proyectil para dañar a Priscilla, quien parecía haberlo esquivado, ya que Duff terminó por golpear el suelo de nuevo. Sin embargo, el demonio de un cuerno sí terminó por perder el brazo con el que bloqueó el ataque, parte de su cuerpo y cara. Priscilla parecía intrigada por el poder de Duff y se comenzó a regenerar. Ella estaba preguntándose sobre un sentimiento en esa batalla, pero le dijo a Duff que lo sentía y tenía que descansar un momento. A Duff realmente no le importaban las palabras de Priscilla y continuó atacando con sus grandes puños, destruyendo el terreno a su alrededor y acabando poco a poco con el cuerpo de Priscilla. Esto era lo que estaba recordando la Abyssal, el sentimiento de ser prácticamente despedazada, aunque no recordaba cuándo pasó esto, ya que había sentido algo así hace mucho tiempo, bajo dolor, humillación y confusión. El recuerdo que había olvidado parece que había recordado un poco, una espada cubierta de sangre y un cadáver decapitado, pero no importaba cuánto se esforzaba en recordar, no podía acordarse de esa cara, no importaba cuánto deseaba recordar el pasado, aún seguía oculta tras un velo de oscuridad. Después de eso, estaba siendo absorbida por esa cara borrosa, perdiendo la conciencia y todos sus recuerdos, pero luego salió de su especie de trance. De inmediato los brazos de Duff volvieron a ser destruidos en un instante, lo que dejó sorprendido a Duff. Priscilla estaba parada frente a él y había logrado dañarlo sin que siquiera se hubiera dado cuenta. Esto era suficiente para ella. Solo por un recuerdo que no deseaba recuperar, todos los otros recuerdos no tenían más alternativa que ser eliminados, a excepción de ese que era como un recuerdo olvidado para ella. Entonces Duff dio un enorme grito y en un instante Priscilla estaba parada detrás de él, con un despedazado despertado a su espalda, diciendo que estaba segura de tener suerte, ya que podría matar a esa persona de sus recuerdos de nuevo.